kilopascales, es decir, en kilonewtons por cada metro cuadrado. Vemos que si simplificamos kilonewtons en kilonewtons, finalmente, después de esta división, en efecto, tendremos un valor o una magnitud con estas unidades en metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué necesitamos calcular? Primero, nosotros tenemos ya definidas las cargas admisibles. Bueno, veamos. Tenemos tres valores de cargas de la resistencia admisible del suelo. Tendremos Q admisible D, Q admisible D más L, y Q admisible D más L más D. Vamos a ver más, o bueno, vamos a ver después de los cálculos que vamos a hacer, que a pesar de que en este punto, como les digo, tendremos solamente que utilizar las cargas admisibles correspondientes a las cargas de servicio, es decir, tendríamos que utilizar esta y esta. Vamos a chequear qué es lo que pasa con esta también cuando definimos el área de la cimentación. Pero en definitiva tendríamos que utilizar solamente esta y esta de acá para el cálculo del área tal como lo establezco aquí. Entonces, vamos a evaluar caso por caso. El área de la cimentación cuando utilizo solamente la carga de servicio debido a carga muerta. Lo que tengo es, la carga P debido a carga muerta dividida para el Q admisible debido solo a carga muerta. Si ustedes ven en los datos que tenemos arriba, tendremos que 2460 kilonewtons dividida para la carga admisible solamente de carga muerta, que es 200 en kilonewtons por metro cuadrado. Lo que tendremos como respuesta es un área de 12.3 metros cuadrados. Ahora, si nosotros calculamos el área debido a la carga de servicio de carga muerta más carga viva, lo que tendremos es una P de carga muerta más carga viva dividida para una carga admisible o la resistencia admisible del suelo debido a carga muerta más carga viva. Y si vemos igual nuevamente en los datos que tenemos arriba, debido a carga muerta tenemos los 2460 kilonewtons. Debido a carga viva tenemos 880 kilonewtons. Y la resistencia admisible del suelo, debido a carga muerta y carga viva, tenemos que son 275 kilopascales o lo que es lo mismo, kilonewtons por metro cuadrado. Esto me da como resultado 12.14 metros cuadrados. Y finalmente, solamente como verificación, ver qué área necesitaría para la combinación, para una combinación de cargas de servicio y la carga accidental. Eso quiere decir que la carga P o la fuerza P que llega a la cimentación debido a la carga muerta más la carga viva más la carga accidental por sismo dividido para su Q admisible. No escribiré nuevamente el D más L más D. Entiendo que es la misma o la carga admisible correspondiente. Sé que tendré nuevamente los 2460 kilonewtons más 880 kilonewtons más 80 kilonewtons
dividida para la carga admisible que corresponda a esta combinación, que es 300 kilopascales. Esto me da como resultado 11.4 metros cuadrados. Ahora, recuerden que la carga accidental por sismo teníamos como un más menos. Y en este caso he decidido utilizar este más, o he decidido adoptar la carga como aditiva a las cargas de servicio para calcular esta área. ¿Por qué la utilizo? ¿Por qué adopto el más y no el menos? Porque si nosotros ponemos o si nosotros restamos estos 80 kilonewtons de la carga sísmica o correspondiente a la carga sísmica de la combinación de de las cargas de servicio, lo que estaríamos haciendo es reduciendo el numerador. O sea, reduciendo todo lo que tenemos aquí arriba. Si nosotros reducimos eso, obviamente tendremos un área menor. Y lo que nos interesa es conocer cuál es el área más demandante o cuál es la combinación de carga que llega a la cimentación y carga admisible que nos entrega el área más demandante o el área o la mayor área para nosotros poder adoptar esa área durante el diseño. Entonces, si ustedes ven acá, la primera área o el primer área tenemos 12.3 metros cuadrados. La segunda área que hemos calculado que corresponde a la combinación de carga muerta, carga viva, es de 12.14 metros cuadrados. Y finalmente en la combinación de cargas de servicio más la carga accidental debido a sismo es 11.4. Vemos que la carga o la mayor área que nosotros encontramos es esta de acá. Solamente debido a la aplicación de la carga muerta. Eso quiere decir que el área que utilizaremos o el área que nosotros necesitamos, el área calculada es de 12.3 metros cuadrados. Esta área de la cimentación es la que nos permite definir la magnitud de B o de o del lado menor B si tuviésemos una cimentación rectangular. Voy a cambiar esta L mayúscula por una L minúscula para no confundir con la carga viva o con la carga de servicio debido a carga viva. Entonces, esta área es la que nos permite definir la dimensión B y L en el caso de que tuviésemos una cimentación rectangular. Por simplicidad, nosotros adoptaremos o asumiremos que B es igual a L, o sea que tenemos una zapata cuadrada. Si nosotros tenemos una zapata cuadrada, significa que el área es igual a B por B, o lo que es lo mismo a L por L, o lo que es lo mismo B cuadrado. Y si yo quiero saber cuánto vale B, o cuál es la dimensión de la zapata, lo que tengo que hacer es simplemente decir que B es la raíz cuadrada del área que nosotros hemos calculado, o del área que nosotros acabamos de calcular en función de las fuerzas que llegan a la cimentación y la capacidad admisible del suelo. Entonces, sabemos o podemos decir que B es igual a la raíz cuadrada de 12.3 metros cuadrados. O sea que B, la dimensión B o la arista o el lado de la cimentación o de esta cimentación, de esta zapata cuadrada, es igual a 3.51 metros. Ese es el lado de la cimentación o la dimensión de la cimentación que nosotros necesitaríamos adoptar para que podamos generar un área de 12.3 metros cuadrados y que resista a la más demandante de las combinaciones o de la carga admisible debido a
a peso propio o a cargas de servicio, en este caso a la única que me interesa que corresponde a la entrega de la carga muerta para que la cimentación funcione adecuadamente. Y cuando me refiero a que la cimentación funcione adecuadamente, en este caso de la definición del área de contacto, es que definamos un área o el área más adecuada para que la fuerza que llega al suelo se distribuya de tal forma que el suelo no falle o que el suelo no supere esta carga admisible. Entonces, nosotros difícilmente podremos, o bueno, ni tan difícilmente, pero digamos que esta dimensión de 3.51 metros no es tan apropiada. Por lo general, si nosotros calculamos alguna dimensión, intentaremos siempre aproximar a la siguiente cifra decimal o a la siguiente decena de centímetros que tengamos a continuación. Entonces, nosotros podemos decir que esta B realmente, perdón, o que el lado de esta cimentación realmente será 3.60 metros. Como para redondear a un número un poco más manejable o más práctico durante el diseño y obviamente también durante la construcción. Entonces, podremos decir que este lado de la cimentación será 360 o 3.60 metros. Ahora vamos a verificar que también funciona esta dimensión de la cimentación. Si nosotros calculamos el área real, voy a poner área real de la cimentación, sabemos que es B cuadrado. Y este B cuadrado es 3.60 al cuadrado metros cuadrados. Esperen un momento, por favor. Vamos a calcular el área real de la cimentación, que es 3.60 al cuadrado. Esto nos da en total 12.96 metros cuadrados. Estos 12.96 metros cuadrados obviamente es mayor que el área máxima requerida de 12.3. Pero vamos a ver qué es lo que pasa o vamos a ver cuál es la carga que se genera o la distribución de esfuerzos que se genera por debajo de la cimentación cuando tiene esa área. O la intención de definir el área de la cimentación es intentar que la distribución de esfuerzos por debajo de la cimentación o en la superficie de contacto con el suelo no supere o en magnitud no supere la de la resistencia admisible del suelo. Si yo vuelvo a dibujar la cimentación, voy a dibujar ahora solamente el área de la cimentación sin la columna, pero sabemos que la columna es la que nos entrega la fuerza, esta fuerza P, que hemos visto que la fuerza P debido a la carga muerta es la que nos interesa para definir o para verificar que la resistencia admisible del suelo no sea superada. Nosotros sabemos que estos son 2.460 kilonewtons. Y ya sabemos que la dimensión B, o que tenemos una zapata cuadrada de dimensiones B por B, donde B es 3.60 metros. Y que el área de la cimentación que acabamos de calcular es 12.96 metros cuadrados. No lo voy a volver a poner. Nosotros sabemos que una vez aplicada una fuerza en una placa y esta placa al estar apoyada sobre el suelo nos generará, si es que la carga que estemos aplicando se encuentra ubicada en el centro geométrico de la placa, nos generará una distribución uniforme de esfuerzos. Y esa distribución uniforme la grafico o
se las estoy graficando acá, como les dije en alguna clase pasada, a manera de la reacción del suelo o de la reacción que ejerce el suelo de regreso hacia la cimentación debido a esta fuerza PD. Y sabemos que este esfuerzo es igual a una fuerza sobre el área. En este caso, la fuerza que estamos utilizando es PD y el área es el área real. Tenemos que es 2460 kilonewtons y el área que nosotros calculamos, o el área real, 12.96 metros cuadrados. Si nosotros calculamos esta relación tenemos que sigma o la distribución de esfuerzos o el esfuerzo sigma, que voy a poner sigma, que es la magnitud de este esfuerzo, y como es una distribución uniforme porque asumimos que la fuerza está aplicada justo en el centro geométrico de la placa o de la cimentación, en este caso es una distribución uniforme, será igual a 189.81 kilopascales o kilonewtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo. Si nosotros verificamos esta distribución de esfuerzos que se genera debido a la aplicación de la fuerza que habíamos visto que es la más demandante en función de su resistencia admisible del suelo, o la resistencia admisible del suelo generada por esa carga de servicio, si comparamos nosotros esta sigma, que es 81 kilopascales, con respecto a la capacidad admisible del suelo, debido solamente a la carga muerta, que era 200 kilopascales, vemos que esto es menor, o que la distribución de esfuerzos que se genera debido a la fuerza en esa área que nosotros hemos calculado es menor que la resistencia admisible del suelo. Eso quiere decir que para fines de diseño o de verificación de las dimensiones de la cimentación, esto está bien. Porque con la fuerza que nosotros estamos diseñando el área de la cimentación, con el área que hemos definido y con la resistencia del suelo o con las características del suelo, la resistencia o el esfuerzo que se genera en el contacto o en la superficie de contacto de la cimentación con el suelo es menor que el esfuerzo que este suelo resiste. Entonces, como estamos por debajo de la resistencia admisible, decimos que estamos bien. Y eso es lo único que hacemos, o lo único que tenemos que hacer y verificar para definir una de las dimensiones o dos de las dimensiones de la cimentación, que en este caso, como les decía, son las dimensiones B y L, las dimensiones en planta. Si nosotros, por alguna razón, necesitáramos definir una zapata rectangular, nosotros tendríamos, por ejemplo, que definir alguna dimensión B o L, o bueno, diríamos que ya B es diferente de L para una zapata rectangular. Lo que tendríamos que hacer es definirnos o establecernos una relación o una relación de aspecto entre B y L, en donde podríamos decir, por ejemplo, que B es igual a 1.20 veces la longitud, o bueno, para ser un poco más consistentes con la nomenclatura general, hagámoslo al revés, que la longitud es 1.20 veces mayor que el ancho B. Entonces, si nosotros reemplazamos o decimos que el área es B por L y sabemos que L es 1.20 veces B, sabremos que el área es 1.20 veces B cuadrado, y lo que tendríamos que hacer es despejar B
sabiendo el área que necesitamos para calcular las dimensiones de una zapata aislada que sea rectangular y no cuadrada, por ejemplo. Pero son matemáticas básicas, ¿ok? O cálculos bastante básicos. Y con eso terminamos el tercer punto o el tercer paso de este diseño de la cimentación. Ahora vamos con el paso 4. A este paso lo llamamos o lo llamaremos presión en el suelo. O determinación de la presión en el suelo. Nosotros para determinar la presión en el suelo, como hemos visto acá, o este esfuerzo que se genera en el suelo, hemos ya hecho un cálculo o una determinación de una presión en el suelo. En este caso, hemos definido cuál es la presión en el suelo que se genera por debajo de esta área que ya hemos calculado debido a la carga muerta o debido a la carga de servicio inducida por la carga muerta nada más. Sin embargo, en este punto 4, lo que vamos a hacer es definir una presión en el suelo, pero que es inducida por combinaciones de carga que me permiten hacer el diseño o que me permiten llegar al diseño. ¿Por qué voy a hacer esto o de qué se trata esto? Como ustedes han visto ya aquí, cuando nosotros calculamos el área o lo que les decía, la norma les dice en esta sección 13.2.6, este código ACI 31819, les dice que para definir el área de la cimentación nos basta con utilizar las cargas totales de servicio y la presión admisible del suelo para calcular el área. Sin embargo, cuando nosotros ya queremos diseñar la cimentación como tal, es decir, definir el peralte H, y cuando queremos además definir o queremos encontrar cuáles son la disposición o la distribución y la cantidad de acero de refuerzo que debemos poner en nuestra cimentación, ya no utilizamos las cargas de servicio, sino las combinaciones de carga de diseño. Entonces, en este paso o la definición de presiones en el suelo, lo que haremos o nos servirá, o para lo que nos servirá finalmente, es para, una vez que ya tenemos la definición de las dimensiones de la cimentación en planta, lo que nos falta ahora es definir este peralte H, y también nos interesará o nos servirá para definir cuántas y de qué área tendremos que definir cada varilla de refuerzo en la cimentación. Voy a dibujarlo o voy a asumir que tengo varillas de refuerzo en ambas direcciones. Que si nosotros vemos, serán estas varillas de refuerzo en cada una de las direcciones. Ya luego haremos gráficos un poco más detallados de la distribución del acero de refuerzo. Pero en definitiva lo que nosotros queremos hacer ahora es encontrar presiones en el suelo que nos permitan encontrar o que nos permitan definir estas características o estos parámetros del diseño que todavía nos faltan. Definir H y definir el área de refuerzo o el área de acero. Esta A sub S es área de steel o reinforcement steel por sus siglas en inglés. A sub S es muy común utilizar esta nomenclatura A sub S cuando se trata del área del acero de refuerzo. Entonces tendremos que hallar ciertos esfuerzos o la distribución de esfuerzos por debajo de la cimentación
que nos permitan calcular H y el área de refuerzo. Como ustedes vieron antes, o como les explicaba arriba, la norma nos dice, o el código de diseño nos dice que al tener zapatas superficiales o una zapata superficial, tendremos que hacer dos verificaciones. Una verificación por corte en una dirección y otra por corte en dos direcciones. Porque la zapata que estamos nosotros diseñando se comporta realmente como una losa que puede trabajar en dos direcciones o en una dirección. Y tendremos que revisarla y diseñarla como tal. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño de un elemento cualquiera de hormigón, lo que nos dice la norma y que les explicaba en alguna de las clases pasadas es que la resistencia, o bueno, un factor phi de reducción de resistencia multiplicado por la resistencia nominal del elemento a cualquier acción, que puede ser momento, cortante, flexión, torsión, o cualquier acción que actúe, haga la redundancia sobre este elemento, tiene que ser mayor o igual a una carga mayorada. Y les había dicho que esta U hace referencia a combinaciones de carga que me permiten o que lo que hacen es aumentar la magnitud que tienen las cargas o las demandas o las cargas que actúan sobre un elemento. Y esto lo que hace es reducir la resistencia. Y de hecho su nombre es ese, factor de reducción de resistencia, donde esto es la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que me proporciona la resistencia en un elemento cualquiera o en un miembro de hormigón armado? En este caso, por una parte es el área que ya la hemos definido, o las dimensiones B y L, o solamente B si es que es una zapata rectangular. Y por otro lado es este peralte del elemento y el acero de refuerzo. Entonces, si nosotros queremos encontrar cuál es el peralte adecuado y el área de refuerzo adecuadas para tener un elemento que cumpla con este requisito, es decir, que la resistencia reducida sea mayor o igual a la carga mayorada, tendremos que utilizar esta expresión o esta ecuación que nos dice la norma. Entonces, ¿qué combinaciones de carga o qué son las combinaciones de carga? Las combinaciones de carga son, como su nombre lo dice, una combinación lineal de las cargas que nosotros sabemos que llegan a un elemento. En este caso, nosotros sabemos que tenemos, voy a borrar esto, nosotros sabemos que tenemos estas cargas P que llegan a la cimentación, que son cargas debido a carga muerta, una carga debida a carga viva y una carga debida a la carga accidental de sismo. Entonces, lo que nos establece la norma en el capítulo 5, si no estoy mal, en ACI 318 del 2019, la sección 5, nos entrega combinaciones de carga para poder mayorarlas y utilizarlas en el diseño. Y estas combinaciones de carga que están disponibles en esta sección de esta norma dependen del tipo de carga que se entregan al elemento. En este caso, para el diseño de nuestras cimentaciones y sabiendo que tenemos una carga de vida, carga muerta, carga viva y ya carga sísmica, tendremos a disposición 4 combinaciones de carga. La primera combinación de carga que nosotros tenemos es una combinación de carga en la que se combina solamente la carga o la fuerza de vida carga muerta, en donde la mayoramos con un factor de 1.4. Voy a llamar a esto combinación 1. Tengo una combinación 2 en la cual mayoro o multiplico por 1.2 a la carga muerta y a 1.6 por la carga viva y la sumo. Una tercera combinación de carga
es aquella que involucra ya la carga muerta, la carga viva y al sismo, multiplicando 1.2 veces la carga muerta más, o bueno, más menos 1 por la carga de vida sismo más 1 de carga viva. Y finalmente tendremos una combinación de carga que llamaremos combinación de carga 4, que es 0.9.d más 1 de la carga sísmica o de la carga accidental debida a sismo. Entonces, estas son las combinaciones de carga que nosotros utilizaremos para definir distintos valores de PU de una carga, o utilizo esta nomenclatura como una carga P debido a combinaciones de carga que me entregan esta magnitud de la combinación U, que hace referencia al término ultimate, que es un término que utilizan en la norma para definir qué son las combinaciones de carga para el diseño por resistencia último. Entonces tendré una PU1, o sea, tendré acá una carga o una fuerza debido a la combinación de cargas P sub U, que tendremos primero P sub U1, que es 1.4 de la carga debida a carga muerta. Sabíamos que era 2460 kilonewtons. Y esto me genera entonces, o me entrega una carga PU1 igual a 3444 kilonewtons. De la combinación de carga 2, tengo en cambio 1.2 veces la carga muerta por 2460. Voy a omitir las unidades, pero sabemos que están en kilonewtons. Por 1.6 la carga viva. En este caso la carga viva, recordemos que era 880 kilonewtons, y esto me da como resultado una carga mayorada o una carga de combinación, una fuerza P de combinaciones de carga PU2, que es igual a 4360 kilonewtons. 4360 kilonewtons. Tendré también una combinación o una carga PU3 debido a la combinación de carga 3, en donde tengo, recuerden, 1.2 veces 2460 más 1 por 880. Y nuevamente miren que ahora tenemos un más menos una vez la carga debida a sismo. Nuevamente adopto más, porque lo que me interesa es conocer cuál es la fuerza máxima que me generará cierta distribución de esfuerzos, entonces utilizo más 1 por 80. Esto me entrega una PU3 de 3912 kilonewtons. Y finalmente tendremos una carga debido a las combinaciones de carga 4, que es 0.90 por 2460 nuevamente más 1 por 80. Y esto me entrega entonces una PU4 igual a 2294 kilonewtons. Entonces fíjense que debido a las distintas cargas que nosotros consideramos para el diseño, carga muerta, carga viva y carga sísmica,
La norma nos dice que deberíamos utilizar alguna de estas 4 combinaciones de carga, la más desfavorable para poder hacer el diseño. Y cada una de estas combinaciones de carga tiene una o varias de las fuerzas o de los tipos de fuerza que nosotros sabemos que llega a la cimentación. Carga muerta, carga viva y sismo. Entonces, utilizando las combinaciones de carga o estas combinaciones de mayoración de carga de demanda o carga externa para el diseño, hemos encontrado 4 distintas fuerzas P que llegan a la cimentación o que se entrega la cimentación por medio de la columna. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una PU de 3.444, 4.360, 3.912 y 2.294. ¿Qué es lo que generan estas cargas PU en la cimentación? Voy a graficar nuevamente nuestra zapata o esta placa a la que llamamos zapata, que está en contacto con el suelo, distribuyendo esta carga P sub I, porque puede ser P1, PU2, PU3, todas las que he calculado arriba. Por eso pongo P sub I, PU sub I, que va a generar una distribución de cargas. Como sabemos que esta carga P sub o PU se encuentra en el centro geométrico de la placa, sabemos que esta distribución será uniforme por debajo de la cimentación y que este esfuerzo ahora ya no lo llamaré sigma, sino que lo llamaré sigma U, porque es una distribución generada por esta PU o P o de esta U de Ultimate de las combinaciones de carga. Esta distribución de esfuerzos ya no es sigma, la sigma que había puesto acá, debida solamente a cargas de servicio, sino es una distribución sigma sub U que se genera por estas cargas mayoradas. Esto quiere decir que estas sigma sub U o la magnitud de sigma sub U no es una magnitud real que llegue al suelo, o no es una distribución de esfuerzos reales en el suelo. Es una distribución de esfuerzos ficticia que me sirve para hacer el diseño del elemento o del miembro de la cimentación. Esta sigma sub U no nos interesa que sea menor que el Q admisible. No nos interesa, porque ya hemos verificado eso con las cargas de servicio, tal como nos dijo la norma, con estas sigmas de las cargas de servicio, en este caso de la carga de servicio D o de carga muerta, que fue la que nosotros vimos que es la más desfavorable. Y vimos que la distribución de esfuerzos o la magnitud de los esfuerzos que se distribuyen en la superficie de contacto era de 189, que es menor que 200 y por lo tanto estaba bien. Debido a esta mayoración de cargas, es obvio que esta sigma U va a ser mucho mayor, o bueno, si no mucho, será mayor que sigma. Esto es mayor que sigma. Y muy probablemente, o casi seguro, será mayor que el Q admisible. O sea, esto ya no nos interesa verificar. ¿Ok? Porque sabemos que eso de hecho será así. Entonces, para lo que nosotros necesitamos esta distribución de esfuerzos por debajo de la cimentación que se generan debidas a P sub U, es solamente para el diseño, recuerden, de este peralte y de AS, que es la distribución de acero de refuerzo. Entonces, nosotros calcularemos, nosotros basta con ver esta carga P sub U, podremos saber cuál es el valor de P sub U que gobierna o que me será de utilidad para poder diseñar lo que acabo de explicarles del peralte y el área de refuerzo. Si nosotros calculamos el sigma sub U
para cada una de estas cargas debidas o a estas fuerzas puntuales debidas a las combinaciones de carga, sabemos que tendremos una sigma sub U1, sigma sub U2, sigma sub U3 y sigma sub U4. Cada una de ellas es P sub U1 dividida para el área de la cimentación, que en este caso será el área real que calculamos arriba. Y esto será PU2 sobre el área real, PU3 sobre el área real y PU4 sobre el área real. No voy a reemplazar cada uno de los valores, sino a copiarle solamente la respuesta. En definitiva, es todo esto dividido, o cada una de estas fuerzas dividida para el área real, que, como ustedes recordarán, es 12.96 metros cuadrados. Entonces, si hago este cálculo, tendré que esto es igual a 265.74 kilopascales para la primera combinación de carga. Tendremos 336.42 para la segunda combinación de carga en kilopascales, o sea, en kilonewtons por cada metro cuadrado. Para la tercera combinación de carga, tengo que es 301.85 kilopascales, y para la última combinación de carga, en cambio, tendré que es 177 kilopascales. 177 kilopascales. Para nosotros diseñar tanto el peralte como el área de refuerzo, necesitaremos definir cuál es la mayor de estas de esta distribución de esfuerzos sigma U en la superficie de contacto con la cimentación. Entonces, como les decía, basta con ver la magnitud de la fuerza que nosotros tenemos, o de estas fuerzas P sub U, debido a las combinaciones de carga, para saber cuál es la combinación de carga más desfavorable. Vemos que la carga más grande, o la fuerza más grande, era esta de 4.360 en comparación con las demás. Y si a cada una de estas dividimos para un área que es igual para todas, es evidente que el sigma sub U va a ser la misma, o es el esfuerzo en la superficie de contacto, el esfuerzo mayorado en el suelo, va a ser también el de la combinación 2, que es el que me entrega una distribución de esfuerzos con una magnitud más grande, igual que esta. Entonces sabemos que la combinación de fuerzas, o la combinación de cargas más desfavorable para el diseño, en este caso para nuestro diseño de esta cimentación, en particular, con esas cargas en particular de carga muerta, carga viva y sismo con sus magnitudes correspondientes, es la combinación de carga número 2. O bueno, para lo que para nosotros es la combinación de carga número 2. Hay en total, me parece, 7 u 8 combinaciones de carga distintas, con otros tipos de cargas que se pueden entregar en un miembro. En este caso, las únicas 4 que nos interesan a nosotros son estas de aquí. Pero la más desfavorable para hacer el diseño será la combinación de carga número 2, la que nos entrega la mayor distribución de esfuerzos en la superficie de contacto. Y ya veremos mañana por qué, para qué nos interesa esta distribución de esfuerzos en la superficie de contacto. Entonces, en esta clase hemos definido el área en función de las cargas de servicio, y estamos a medio camino de definir el peralte y el acero de refuerzo para la cimentación. En función de esta distribución de esfuerzos, que como les digo es una distribución ficticia, que es utilizada solamente para fines de diseño y que no es necesario comprobarla o verificar que el suelo resista este esfuerzo, porque no es un esfuerzo real, es un esfuerzo que es producto de la mayoración de las cargas, de la aplicación de unos factores de mayoración solamente para fines de diseño del elemento del miembro de hormigón armado. Entonces, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto hasta aquí?
Ingeniero, en el paso 2 el eje prima se dijo que era de 21. O sea, eso se aplica En, para todo tipo de cimientos. en el paso uno, lo que les decía es que la resistencia mínima del hormigón o la resistencia mínima que debe tener el hormigón es 21 megapascales. Como datos o nosotros como diseñadores hemos decidido utilizar un hormigón de 28 megapascales. Entonces nosotros sabemos que nuestro hormigón de 28 megapascales obviamente será mayor que el mínimo de 21 y utilizaremos este 28 megapascales. Por lo general en cimentaciones o cuando uno diseña un edificio o un sistema estructural cualquiera, lo que generalmente se intenta es definir tanto la resistencia al hormigón en cimentaciones cimentaciones, columnas y muros con una resistencia y vigas y losas con otra resistencia si es que quieres o si te interesa como optimizar un poco tus recursos económicos y de materiales. Entonces, es bastante común que haya algunos elementos de tu estructura que tengan distintas resistencias de hormigón, pero por lo general, cimentaciones, columnas y muros, que son como, o sea, si tú te fijas más o menos, son los elementos que se encargan de entregar la carga finalmente hacia el suelo, o sea, las vigas o las losas y las vigas entregan a las columnas y a los muros, y los muros entregan a la cimentación la fuerza que llega al suelo. Entonces, por lo general, cimentaciones, columnas y muros tienen una resistencia que suele ser la resistencia mayor de entre todos los elementos de un sistema estructural. Y luego vigas y losas suelen tener una resistencia quizás un poco menor. Dependiendo de la magnitud o de qué tan grande es el proyecto o qué tan grande es la estructura, la resistencia en cimientos, o sea, o en cimentaciones, columnas y muros suele estar entre 30 y 35 megapascales. Y en losas y vigas suele ser un poco menor. Suele ser 30, o sea, si en cimentaciones, columnas y muros es de 35, en vigas y losas suele ser de 30 o de 28, pero nunca menos que 21. ¿Ok? Nosotros adoptaremos estos 28 megapascales y con eso calcularemos el resto de los parámetros del diseño. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o quedó claro lo que les acabo de explicar? Bueno, chicos, entonces mañana continuamos con el diseño de la cimentación. Veremos que para encontrar el factor H o esta dimensión H, lo que haremos es utilizar ese cortante en dos direcciones y cortante en una dirección propio de losas que trabajan en una y dos direcciones para definir este peralte H. Y que nos es necesario utilizar este sigma sub U para encontrar esa H también. Y luego haremos el diseño o encontraremos el área de refuerzo igual, utilizando esta misma sigma sub U de la mayoración de cargas y ya este peralte H que habremos definido previamente. Entonces, con eso, chicos, chicas, quedamos ahí y nos vemos mañana.